En mi vida pasada, mi hermano llevó a su Sugar Baby a ver una lluvia de meteoros solo porque ella dijo que quería. Condujo hasta el campo con todos sus guardaespaldas para crearle una noche perfecta bajo las estrellas. Lamentablemente, unos rivales de negocios que mi hermano había arruinado aprovecharon la oportunidad y entraron a nuestra mansión buscando venganza. Mi mamá luchó con todas sus fuerzas para protegerme y terminó gravemente herida, al borde de la muerte. Yo llamé a mi hermano una y otra vez, suplicándole que regresara rápido para ayudarnos. Al final, no le quedó otra opción que volver con su equipo de seguridad. Capturaron a los intrusos, pero entonces llegó una noticia terrible desde el campo. Al parecer, la Sugar Baby había dejado una nota de suicidio, y no se sabía nada de su paradero. En su carta, me acusaba de haber planeado todo para alejar a mi hermano y así dejarla a merced de sus enemigos. Antes de quitarse la vida, mi hermano quemó la carta sin inmutarse y me dijo que no me preocupara por eso. Después, empezaron a culpar a mi hermano por todo lo ocurrido, y mi papá prometió dejarme a cargo de la empresa. Pero justo después de la cena de celebración, mi hermano me asesinó brutalmente en mi habitación. Su rostro no mostraba ni una pizca de emoción cuando me dijo con frialdad: «Alguien tan traicionero como tú debió haber muerto hace mucho. La que tenía que morir eras tú, y la herencia de la familia me pertenecía a mí». Morí con los ojos bien abiertos por la sorpresa, y cuando los volví a abrir, podía escuchar cómo nuestros enemigos derribaban la puerta principal de la mansión. El estruendo ensordecedor de los portones de hierro siendo forzados me sacó de golpe de esa experiencia cercana a la muerte. Agarré a mi madre, que estaba presa del pánico, y a punto de salir corriendo para ver qué pasaba, y la jalé hacia mi habitación. Cerré la puerta con llave, jadeando, y le rogué que me ayudara a empujar el pesado ropero de roble contra la puerta. «Mía, ¿qué estás haciendo? Tenemos guardias de seguridad. ¿De qué tienes miedo?», preguntó mi madre, Marianne, mirándome confundida, aunque no podía ocultar el terror en sus ojos. Todavía no sabía que mi hermano James se había llevado a todos los guardaespaldas para proteger a su querida novia. «Mamá, James se llevó toda la seguridad con él. Ahora solo estábamos nosotras dos en la casa». Apreté los dientes con fuerza y empujé el ropero con todo lo que tenía. El roble macizo rechinó con un sonido que helaba la sangre, dejando marcas profundas en el piso de madera. Marianne se quedó paralizada, incapaz de creer que su hijo, siempre tan responsable, hubiese hecho algo tan imprudente. Con la fortuna de nuestra familia, la seguridad siempre había sido prioridad. ¿Cómo era posible que todos los guardias se hubieran ido al mismo tiempo? Pero al ver mi rostro pálido, no le quedó más que creerme. «Rápido, llama a tu hermano y dile que regrese ya», me urgió, con la voz temblorosa. Yo no dije nada, con la mirada fija en la puerta, apenas sostenida por el ropero. Con dedos temblorosos, marqué el 911 y les expliqué brevemente nuestra situación y dirección. No podía confiar en James como nuestra primera opción de rescate, especialmente porque en mi vida anterior, él había llegado demasiado tarde, y por su culpa mi madre no recibió atención médica a tiempo, y murió. Al colgar, sentí un vacío profundo en el pecho. La nieve había caído con fuerza en los últimos días, y las carreteras estaban bloqueadas. Nuestra mansión, ubicada en una colina, quedaba bastante lejos de la estación de policía más cercana. Me aterraba imaginar lo que podría pasar antes de que llegaran los oficiales. ¡Bam! Un golpe violento sacudió la puerta. Instintivamente presioné mi cuerpo contra el ropero, mientras el miedo me recorría entera. Justo en ese momento, la llamada de Marianne con James se conectó. «James, vuelve a casa rápido. Hay intrusos en la casa». La voz de Marianne se quebraba entre sollozos. La voz impaciente de James salió por el altavoz. «Vamos, mamá, deja de inventar cosas. Todavía estoy esperando la lluvia de meteoros con Michelle. Vuelvo mañana». «No estoy mintiendo. De verdad hay intrusos. Vuelve rápido o vas a venir a recoger nuestros cadáveres», gritó Marianne, casi desesperada. El tono de James se volvió aún más frío. «Ya sé que no te cae bien Michelle, pero no hace falta inventar este tipo de historias para asustarme y decirle a esa tal Cooper que deje de hacer estos jueguitos. No me voy a tragar eso otra vez». Al oír esas palabras, sentí como mi corazón se hundía por completo. Parecía que mi hermano también había renacido. Pero entonces, ¿por qué pensaba que esta era una mentira mía de la vida pasada? Él mismo había visto con sus propios ojos cómo esos desgraciados nos torturaban a mamá y a mí. ¿Por qué estaba siendo tan frío esta vez? ¿Todo por culpa de Michelle Peterson? ¿Solo porque ella escribió en su nota de suicidio que yo lo había hecho a propósito? Pasos pesados se acercaban del otro lado de la puerta. Luego, la puerta recibió otro golpe brutal, y el ropero empezó a deslizarse con un chirrido desgarrador por el piso. Miramos impotentes cómo la defensa del mueble empezaba a ceder poco a poco, hasta que... ¡crack! Una esquina del ropero se partió bajo un golpe feroz, dejando un hueco enorme justo frente a nosotras. El intruso soltó una risa ronca desde el otro lado.
Así que aquí es donde se escondían. Me paré delante de mi madre, retrocediendo paso a paso hacia la cama, con la mirada clavada en la grieta que se abría en la puerta. Me llevé una mano a la frente, sintiéndome completamente indefensa, sin ni siquiera un arma para defendernos. Entonces, la puerta fue forzada con violencia, y la parte inferior del ropero rechinó como si fuesen rieles de trenes rozando metal. Un par de botas sucias entraron a la habitación. ¿De verdad creían que con eso iban a salvarse? No tengo paciencia para jueguitos, dijo el hombre con una sonrisa torcida, su mirada asquerosa recorriendo toda la habitación. Me quedé congelada, con los ojos clavados en el cuchillo brillante que sostenía, cuya hoja reflejaba la luz como un destello de hielo sobre sus nudillos mugrientos. Su mirada se posó en mí, hambrienta y repugnante, como la lengua de una serpiente acechando. Vaya, vaya. No esperaba encontrarme con una jovencita tan bonita por aquí. Marianne soltó un grito desgarrador. «¡No la toques!». Apreté los dientes con fuerza, tragándome la desesperación que se revolvía en mi pecho, y me acerqué a mi madre para susurrarle: «Mamá, pase lo que pase ahora, no interfieras. Aléjate». Le señalé con la mirada a la ventana. «Hay una cama elástica afuera. Debería amortiguar la caída. Luego corre a la casa de los Patel y busca a Nathan. Pídele que traiga ayuda para mí». El hombre del cuchillo se acercaba cada vez más. Aún teníamos tiempo. Ya había sido torturada en mi vida pasada. Esta vez tenía que salvar a mi madre a toda costa. «Mía, no puedo dejarte sola», susurró ella con lágrimas en los ojos. Apreté su muñeca con fuerza. «Escúchame, salta ya y corre con los Patel. Mientras tú vivas todavía hay esperanza». En ese momento, el hombre empujó el ropero tambaleante y se abalanzó hacia nosotras. «Mamá, salta ahora», le supliqué con desesperación. Pero en vez de escapar, Marianne se lanzó contra él de repente. Lo agarró con todas sus fuerzas por los brazos, tratando de apartarlo. «Mía, salta, corre. No dejes que te atrapen». Su voz estaba llena de determinación, aunque temblaba. «¡Mamá!», grité con horror. Vi, impotente, cómo el cuchillo que el hombre tenía en alto se hundía sin piedad en su espalda. Ese destello rojo rompió todo pensamiento racional. En estado de shock, escuché a mamá gemir de dolor, pero aún así se aferró a la cintura del hombre, gritándome desesperadamente: «¡Salta, Mía! ¡Salta ya! ¡No te detengas!». Sentí la sangre helarse en mis venas, pero el instinto de supervivencia se activó. No había manera de ganar en un enfrentamiento directo. Corrí hacia la ventana y salté sin pensarlo. Al aterrizar, reboté violentamente en la cama elástica. Un dolor punzante me subió desde el tobillo hasta la pantorrilla, pero no había tiempo que perder. Apreté los dientes, me puse de pie como pude y corrí con todas mis fuerzas hacia la casa de los Patel, justo al lado. No podía preocuparme por mis pies entumecidos por el frío, hundiéndose en la nieve, en carne viva. Solo pensaba en seguir corriendo sin detenerme. Aunque los llamábamos vecinos, en realidad su casa estaba a casi 1 kilómetro de distancia. El aire helado me quemaba la garganta, pero no me atrevía a aflojar el paso. Sabía que, en mi vida pasada, no fue solo un intruso quien irrumpió en la casa. Cuando por fin caí de rodillas frente al portón de hierro de los Patel, empecé a golpearlo con desesperación, gritando con voz ronca: «Nathan, abre, ayuda, unos intrusos entraron en mi casa, por favor, salva a mi mamá». El portón chirrió al abrirse, y Nathan apareció con el ceño fruncido. Llevaba puesto un abrigo grueso de cachemira, pero su rostro no mostraba ni un poco de calidez. Me miró ahí, arrodillada en la nieve, y dijo con desprecio: «Vaya, Mía, tus dotes de actuación sí que han mejorado últimamente». Su tono era burlón, con un toque de desprecio. La sangre me subió al pecho mientras todo me daba vueltas. «Nathan, no estoy jugando ni inventando nada. Mi mamá está luchando por su vida. Te lo ruego, manda a alguien conmigo para ayudarla». Él me miró de arriba abajo, observando mi aspecto desastroso y mis heridas con una expresión de exagerado asombro. «Si James no me hubiera advertido que tal vez armarías un drama sobre una invasión en casa por celos de Michelle, hasta podría haberte creído». Le respondí desesperada: «No le hagas caso. Esto es real. Ya llamé a la policía, pero aún no han llegado. Por favor, mi mamá ha sido apuñalada. No va a resistir mucho más. En mi vida pasada, esos 3 intrusos descargaron toda su furia contra mi madre. Después, luchamos con todo lo que teníamos. Ambas fuimos torturadas y heridas brutalmente. Yo fui violentada, y mamá terminó muerta. Esta vez, no podía permitir que mi madre muriera por mi culpa. Saqué el teléfono para mostrarle la llamada a emergencias, pero Nathan ni siquiera pareció interesarse. En cambio, siguió con su frialdad. «Te armaste todo un espectáculo esta vez, ¿eh? ¿Hasta llamaste a la policía? ¡Qué dedicación! Casi me convences. Hay que reconocer que eres perseverante, Mía. ¿Estás loco? Es verdad», le grité con lágrimas nublándome la vista. Pero mi desesperación no logró conmoverlo. Se dio la vuelta, dispuesto a irse, y yo lo agarré con fuerza. «Por favor, Nathan, mi mamá realmente necesita ayuda.
Si no vas ahora, puede que muera. De verdad va a morir. Me miró con los ojos completamente fríos. James me dijo específicamente que no te hiciera caso, sin importar qué tanto escándalo armaras. Su indiferencia me desgarró por dentro. Antes de que Michelle apareciera, Nathan había sido mi amor de la infancia, siempre dulce y atento. Incluso después de comprometernos, era cariñoso conmigo. Pero desde que esa mujer llegó a nuestras vidas, todo cambió. Nathan se volvió cada vez más distante, y hasta mi hermano empezó a alejarse de mí solo para complacerla. James llegó a hacer tonterías como arruinar otra empresa solo porque se llamaba igual que el perrito de Michelle. Y fue precisamente esa acción maliciosa la que trajo esta desgracia sobre nuestra familia. Caí de rodillas en la nieve suplicándole: Nathan, te lo ruego, solo lleva a alguien a mi casa a ver, por favor. Incluso si quieres romper nuestro compromiso después, hazlo. Pero ayúdame, por favor. Estaba al borde del colapso. Rezaba una y otra vez en mi interior para que Nathan sintiera, aunque fuera una pizca de compasión. Rogaba que, por lo que habíamos compartido en el pasado, salvara a mi madre. Fue entonces cuando el mayordomo, quien me había visto crecer desde niña, finalmente mostró algo de empatía. Señor, quizá debería llevar a algunos hombres a revisar. No creo que la señorita Cooper invente algo tan grave. Nathan dudó por un momento. Aproveché de inmediato y comencé a inclinarme ante él una y otra vez, golpeando mi frente contra la nieve helada, con un ruido sordo. Por favor, salva a mi mamá. Nathan finalmente habló, aún con ese tono gélido. Llevaré a algunos hombres a revisar, pero Mia, si esto resulta ser una farsa tuya, te vas a arrepentir. Levanté la cabeza de golpe, con un rayo de esperanza brillando en mis ojos. No importaba qué más dijera, con que aceptara ir ya era suficiente. Pero justo cuando llamó a varios guardias de seguridad, su teléfono sonó en el peor momento posible. Era mi hermano. Nathan me lanzó una mirada y puso la llamada en altavoz. La voz fría y perezosa de James se escuchó al otro lado. Mia no fue a buscarte, ¿verdad? No le hagas caso. Alguien usó el celular de mamá para llamarme y amenazarme con un asesinato. Ridículo. Sentí como si me hubieran lanzado a un pozo de hielo. Toda mi sangre se congeló de golpe. No podía creer que mi hermano, quien me había prometido protegerme de por vida, fuera ahora tan despiadado por culpa de una mujer. Ignoraba por completo el estado de nuestra madre y no escuchaba mis súplicas. Furia y desesperación se mezclaron en mí y grité: «James, ¿perdiste la cabeza? ¿Vamos a tener que morir para que me creas? ¿Ya viste lo que pasó con mamá y conmigo la última vez?» Él se rió con frialdad. «Eso fue solo parte de tu plan para quedarte con el poder. Hablé con la señora Méndez en casa y todo está bien por allá. Eres una manipuladora y una víbora. Esta vez no te creo. Si algo le pasa a mamá, será culpa tuya». Sentí cómo mi mundo se venía abajo. La señora Méndez se había ido de vacaciones hace una semana. ¿Cómo podía saber lo que pasaba en casa? Estaba por responder cuando la llamada se cortó. El tono de desconexión sonó como una sentencia. El rostro de Nathan se endureció por completo. Me miró con asco. «Así que sí estás mintiendo. Alguien agárrela y rómpanle las piernas. Que aprenda». Varios guardias comenzaron a acercarse, listos para sujetarme. Luchando contra el dolor intenso de mis piernas, grité: «¡No se atrevan! Cuando mi padre regrese, no los voy a perdonar». Los guardias se miraron entre ellos, dudando. Nathan se rió con frialdad. Levantó tranquilamente un bate de béisbol y caminó hacia mí. Me miró desde arriba, con burla y desprecio en sus ojos. Ellos no se atreven, pero yo sí. Lo miré con desesperación. El cariño que alguna vez compartimos parecía una ilusión lejana. No podía creer que me tratara así. Retrocedí con miedo, pero él me dio una patada que me tiró al suelo. Un dolor agudo me atravesó el abdomen, y antes de que pudiera reaccionar, golpeó con saña mi pierna izquierda, la que ya tenía herida. «¡Ah!», grité de dolor, mi cuerpo temblando por completo. La agonía era tan intensa que casi pierdo el conocimiento. Él solo se quedó ahí, observando con frialdad. Esto es el precio por mentirme. Justo en ese momento mi teléfono volvió a sonar. Nathan se agachó para recogerlo, con una sonrisa burlona en los labios. «A ver, ¿quién llama ahora? ¿Hola? ¿La señorita Cooper? ¿Usted llamó a emergencias? Acabamos de llegar a su casa. Los intrusos escaparon durante el forcejeo, pero su madre está en estado crítico y necesita atención médica inmediata». Cuando la voz del operador de emergencias confirmó que la madre estaba en estado crítico, algo se quebró en Nathan. El bate de béisbol cayó al suelo con un ruido metálico que resonó en el silencio helado. Sus manos comenzaron a temblar violentamente, como si hubieran despertado de un largo sueño. «¿Qué he hecho?», susurró, con la voz apenas audible. Me miró, tirada en la nieve, y por primera vez en semanas vi horror en sus ojos. No desprecio o frialdad, sino puro terror al darse cuenta de la enormidad de lo que había hecho. Dejó caer el teléfono de mis manos y corrió hacia la puerta, gritando órdenes a sus guardias. «¡Todos al coche! ¡Ahora!». Su voz se quebraba.
llamen a mi médico personal y que prepare todo para una cirugía de emergencia. El dolor en mi pierna era insoportable, pero la adrenalina me mantuvo consciente. Uno de los guardias me cargó hasta el auto, donde Nathan ya estaba al volante. Su rostro había perdido todo el color, las lágrimas corrían por sus mejillas mientras arrancaba. Mía, yo, no sabía. James me dijo, balbuceaba mientras manejaba como un loco por las calles nevadas. No podía ni quería responderle. Cada giro del auto me atravesaba con agujas de dolor, pero nada se comparaba con la agonía de pensar en mi madre. Las sirenas sonaban a lo lejos cuando llegamos a la mansión. La ambulancia ya estaba allí, los paramédicos sacando una camilla con el cuerpo de mi madre. Vi la sangre. Había tanta sangre. «¡Doctora Patel!», gritó Nathan a una mujer en uniforme médico. «Tienen que salvarla. Es mi culpa. No la dejen morir». Los minutos se volvieron una nebulosa de voces y sirenas. Alguien me inyectó algo para el dolor, pero mi mente estaba fija en la cara pálida de mi madre mientras la subían a la ambulancia. «No van a dejarme subir», murmuré angustiada. Nathan se arrodilló junto a mi camilla. Había estado sollozando todo el camino y ahora me tomó la mano con desesperación. «Yo haré que te dejen. Diré que eres una paciente crítica. Necesitas estar con ella». Por primera vez esa noche, sentí un ápice de gratitud hacia él. En medio del caos, convenció a los paramédicos de que mi condición también era crítica. Durante el viaje al hospital, sostuve la mano fría de mi madre mientras Nathan lloraba sin parar, golpeándose la frente. Debería haber escuchado, fui un maldito idiota. James me lavó el cerebro. En urgencias, descubrimos la magnitud del daño. Mi madre había perdido mucha sangre. Las heridas eran profundas. Y lo peor, había una perforación en uno de sus pulmones. Los doctores hablaban de un 50% de supervivencia. Mi tobillo estaba destrozado. 3 fracturas y daño ligamentoso severo. Me operaron primero, y cuando desperté de la anestesia, James estaba ahí. Me miraba desde la puerta de la habitación, pálido como un fantasma. Traía el abrigo mojado, señal de que había estado esperando bajo la nieve. Vi en sus ojos lo que quería decir. «Ayúdame a entender cómo pasó esto». «¿Mamá?», pregunté con voz ronca. «En cirugía», respondió acercándose lentamente. «Mía, tú lo causaste», lo interrumpí, mi voz ardiendo con rabia. «Te llevaste todos los guardias. Ignoraste mis llamadas. Le dijiste a Nathan que no me creyera. ¿Por Michelle? ¿Realmente valía tanto la pena?» Él se derrumbó. Mi hermano mayor, siempre tan fuerte, se arrodilló junto a mi cama y enterró su rostro en las sábanas, sollozando como un niño. «No sabía. Ella me hizo creer que estabas loca, que harías cualquier cosa para que rompiera con ella. Me mostró los mensajes que supuestamente le enviabas, amenazándola. ¿Y no se te ocurrió preguntarme? Estaba enamorado, ciego, y Nathan me dijo que también lo habías intentado separar de ti. Pensé que estabas celosa, que querías controlar mi vida». La puerta se abrió y Nathan entró. Había estado en el hospital todo el tiempo, sin irse ni un momento. Cuando vio a James, su expresión se endureció. «¿Qué haces aquí?», gruñó. «Es mi hermana», respondió James poniéndose de pie. «¿Ahora te acuerdas de eso? ¿Dónde estabas cuando casi la mato por tu culpa, eh?» La tensión era palpable. Intervine antes de que las cosas escalaran. «Nathan, ¿has sabido algo de mamá?». Su rostro cambió inmediatamente de ira a preocupación. «Siguen operándola. El cirujano salió hace 1 hora. Dice que es un milagro que haya llegado viva. Otros 15 minutos y...» Su voz se quebró. «Otros 15 minutos que perdiste golpeándome porque preferiste creerle a un mentiroso», lo acusé. Durante las siguientes horas, los 3 esperamos en silencio. Los médicos finalmente salieron, y su expresión era grave pero esperanzada. «La operación fue un éxito, pero el próximo mes será crítico. Tiene daño permanente en la médula espinal. Si sobrevive, probablemente necesitará silla de ruedas indefinidamente». Mi mundo se derrumbó. Mamá, tan fuerte, tan vital, atada a una silla de ruedas por mi culpa. Si hubiera saltado antes, si hubiera encontrado otra manera. James se tambaleó contra la pared. Nathan fue quien nos sostuvo a ambos, pero vi la culpa en sus ojos. Él sabía que si me hubiera creído, si hubiera actuado 15 minutos antes, tal vez mamá estaría completa. Los siguientes días fueron una tortura. Mamá despertó débil pero viva. Cuando le dijimos sobre su condición, sonrió débilmente y acarició mi mano. «Mía, sobrevivimos. Eso es lo que importa». Pero yo veía el miedo en sus ojos, la manera en que apretaba las sábanas con sus manos. Mi madre nunca podría volver a bailar, a correr en el jardín, a caminar por la mansión que tanto amaba. James no duró ni 1 semana. La culpa lo consumió de tal manera que enfermó físicamente. Una noche, en mi habitación del hospital, me confesó. Fui a confrontarla, a Michelle. «¿Qué le dijiste?» «Nada. Estaba preparando un brindis de champán». Sonrió cuando entré. «Por nuestros 100 millones», dijo, levantando la copa. Me quedé helada.
Luego me miró y vi algo en sus ojos que nunca había notado antes. Pura codicia. Tu hermana casi lo arruina todo, me dijo. Pero finalmente lo logramos, ¿verdad? James. Entendí todo en ese momento. Ella sabía que habría un ataque. Tal vez hasta lo planeó. Me alejó de ustedes sabiendo lo que pasaría. Y yo fui su tonto útil. Sentí náuseas. La mujer por la que mi hermano había arriesgado nuestras vidas era una monstruo. La dejé ahí, con su champán. Vine Dema a llevarte al hospital. Nunca volveré a verla. Pero sabíamos que no era tan simple. El daño ya estaba hecho. Nathan venía todos los días. Traía flores, libros, lo que quisiera. Pero nunca podía mirarme a los ojos más de unos segundos. Intentó explicarse 1000 veces. Mi padre me enseñó a odiar tu familia. Decía que eran blandos, manipuladores. Cuando James me llamó esa noche, confirmó todos los prejuicios que tenía. ¿Y no podías haberme dado el beneficio de la duda? Le pregunté un día, mientras me ayudaba con la fisioterapia. Estaba furioso, herido. Desde que Michelle llegó, tú te volviste distante conmigo. Pensé que la preferías a ella. Era tu prometida. Tenía miedo de ser una intromisión. La ironía nos golpeó a ambos. Nuestros miedos, nuestras inseguridades, habían creado el espacio perfecto para que Michelle nos destruyera desde adentro. Semanas después, cuando finalmente fui dada de alta del hospital con muletas y una bota ortopédica, descubrimos que jamás podría volver a correr. Mi tobillo nunca sanaría completamente. Nathan insistió en llevarnos a casa. La mansión había sido limpiada y reparada, pero las manchas de sangre en el piso de madera de mi habitación no desaparecieron por completo. Las cubrieron con una alfombra, pero yo sabía que estaban ahí. La primera noche en casa fue una pesadilla. Mamá no podía subir las escaleras, así que tuvimos que convertir la sala en su dormitorio. Escuché sus llantos ahogados durante la noche, cuando creía que todos dormíamos. James tampoco dormía. Lo escuchaba pasearse por los pasillos. Un mes después, papá regresó de su viaje de negocios. El shock en su rostro cuando vio a mamá en la silla de ruedas y a mí con muletas fue indescriptible. Nathan estaba ahí ese día. Había traído un especialista en rehabilitación para consultar. ¿Quién es responsable de esto?, preguntó papá con voz fría. Yo, respondieron James y Nathan al unísono. Papá nos miró a todos, procesando la información. La historia completa salió en una sesión brutal en la biblioteca. James explicó todo sobre Michelle, sus manipulaciones, cómo lo convenció de desconfiar de mí. Nathan confesó haberme lastimado, cómo su prejuicio y rabia lo cegaron. Nos separaron desde adentro, concluyó James. Michelle sabía exactamente qué botones presionar. Papá guardó silencio largo rato. Finalmente, miró a James. Estás fuera de la empresa. Entiendo. James aceptó sin luchar. Luego se volvió hacia Nathan. ¿Y tú? ¿Qué pretendes hacer al respecto? Dedicar mi vida a reparar lo que rompí, respondió Nathan mirándolo directamente. Si Mia me lo permite. Sentí todas las miradas sobre mí. La habitación giraba con emociones encontradas. Nathan había estado ahí cada día, cuidándome, cuidando a mamá, pero la imagen de él con el bate, sus ojos fríos, seguía quemando en mi mente. No sé si puedo perdonarte, admití finalmente. Cada vez que cierro los ojos, te veo ahí, negándote a creerme. Lo sé, aceptó, su voz apenas un susurro. Y tienes todo el derecho. Las semanas siguientes fueron extrañas. James se mudó a un departamento pequeño, lejos de nosotros. Decía que necesitaba redescubrirse sin el peso de la herencia o las expectativas. Vendió su auto, donó sus trajes caros a caridad. Lo visitaba a veces. Estaba trabajando como contador en una pequeña empresa, ganando un sueldo modesto. Me gusta esto, me dijo un día sirviéndome té en su diminuta cocina. Es real, honesto. No hay Michelle susurrándome que merezco más. ¿La has visto? No, pero me enteré de que está en la cárcel. Al parecer, no éramos sus únicas víctimas. Mi relación con Nathan era más complicada. Seguía viniendo todos los días, trayendo a los mejores terapeutas para mí y para mamá. Insistió en pagar todas las modificaciones necesarias en la casa para que fuera accesible para mamá. Nunca mencionó matrimonio o romance, pero lo extraño era que yo lo extrañaba. Un día, 3 meses después del incidente, estaba en el jardín practicando mis ejercicios de rehabilitación. Nathan estaba sentado cerca, leyendo un libro, pero básicamente vigilándome. La nieve había derretido, y los primeros brotes de primavera asomaban. ¿Nathan? ¿Sí? ¿Por qué sigues viniendo? Rompiste mi pierna, mi confianza, mi corazón. Cerró el libro lentamente, porque una parte de mí también murió esa noche. La parte que pensaba que sabía quién eras, quién era yo. Aprendí que el verdadero amor no es ciego. Es el que ve las imperfecciones y aún así elige quedarse. Sus palabras me tocaron profundamente, pero el dolor seguía ahí, crudo y real. Mi madre ya no puede bailar conmigo como solía hacer. Yo ya no puedo correr en la lluvia. Lo sé, y lo lamento todos los días. ¿Es suficiente? No, admitió.
Nunca será suficiente. La honestidad brutal me dejó sin aliento. Al menos no intentaba convencerme con falsas promesas o esperanzas vacías. 6 meses después, hubo un punto de inflexión. Mamá sufrió una complicación y necesitó cirugía de emergencia. La infección en sus heridas había empeorado. James regresó esa noche, temblando de miedo. Papá estaba de viaje otra vez. Nathan no se había ido del hospital en 48 horas. Mientras esperábamos en la sala de cirugía, me derrumbé. La acumulación de meses de dolor, culpa y resentimiento finalmente me venció. James me abrazó mientras lloraba, susurrando disculpas, pero algo en mí necesitaba a Nathan, y él estaba ahí. Se arrodilló frente a mí y solo abrió sus brazos. No dijo nada, no hizo promesas, solo ofreció su presencia. Me dejé caer en su abrazo y lloré contra su pecho. Olía igual que antes, a cedro y especias. Mamá sobrevivió la cirugía. Los doctores dijeron que había sido un milagro. Otra vez. Cuando despertó, nos miró a los 3, James, Nathan y yo, y sonrió débilmente. «Mi familia», murmuró. Algo curativo pasó en ese momento. No era perdón completo, no era olvidar el pasado, pero era aceptación. Aceptación de nuestras heridas, nuestros errores, nuestra humanidad imperfecta. Un año después del incidente, la vida había tomado un nuevo ritmo. Yo cojeaba ligeramente, pero había vuelto a pintar, mi viejo pasatiempo. Mi arte ahora era más profundo, más melancólico. Mamá había desarrollado una fortaleza impresionante. Daba clases de pintura a personas con discapacidades desde su silla de ruedas. James prosperaba en su vida nueva. Había conocido a una mujer dulce que trabajaba en la misma empresa, alguien que lo valoraba por quien era, no por su estado financiero. Venía a cenar todos los domingos. Nathan y yo éramos complicados. Habíamos reconstruido una amistad, pero el romance estaba en suspenso. Él nunca presionó, nunca exigió. Su presencia constante se volvió parte de mi vida diaria, pero con límites claros. Una tarde lluviosa, estábamos en el jardín. Yo pintaba un retrato de mamá en su silla, encontrando belleza en su nueva forma de ser. Nathan leía cerca, como siempre. De repente me preguntó, «Mia, ¿alguna vez pensaste en intentar otra vez? ¿Con nosotros?» Dejé el pincel. La pregunta había estado flotando entre nosotros por meses. «Sí», admití, y me atusa, porque la parte de mí que te amó tanto es la misma parte que me lastimaste profundamente. Lo entiendo. Pero también entiendo que todos hicimos elecciones esa noche. Tú elegiste el orgullo sobre la prudencia. James eligió el amor ciego sobre la familia. Yo elegí la supervivencia sobre confiar en ti. Nathan asintió lentamente. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Seguimos como estamos, aprendiendo a vivir con nuestras cicatrices. Esa noche, mientras observaba a Nathan despedirse, un beso casto en mi mejilla. Como cada noche, sentí una extraña paz. No era el final de cuento de hadas que hubiera deseado. Mi familia estaba rota, pero también sanándose de maneras que nunca imaginé. Mamá ya no podía subir las escaleras, pero había encontrado libertad en adaptarse. James nunca recuperó la mansión o la fortuna, pero había encontrado propósito en una vida auténtica. Y yo había aprendido que el perdón no borra el pasado, pero permite un futuro. Mi abuelo, que nunca mencioné antes porque había muerto cuando yo era niña, solía decir, el amor es elegir todos los días. Nathan elegía venir. Yo elegía dejar que viniera. Pero ambos sabíamos que algunos fracturos nunca sanan completamente. Solo dejan cicatrices que nos recuerdan la fragilidad de lo que una vez dimos por sentado. La primavera se convirtió en verano, y luego en otoño. Mi relación con Nathan evolucionó de nuevo. No como antes, sino como algo nuevo, frágil, consciente, construido sobre la brutal honestidad en lugar de los sueños románticos. Una noche, 1 año y medio después de aquella noche terrible, Nathan se quedó a cenar con la familia. Era el cumpleaños de mamá. James estaba ahí con su novia. Papá había volado especialmente. Miramos fotos antiguas y compartimos historias. Cuando Nathan se preparaba para irse, lo acompañé a la puerta. «Mia», dijo suavemente, «he estado pensando». «¿En qué?» «En que tal vez el perdón completo no llegue nunca. Y está bien, tal vez lo que construyamos ahora sea más resistente porque conocemos sus límites». Lo miré, sintiéndome vulnerable y fuerte al mismo tiempo. «Tal vez tengas razón». Esa noche, por primera vez en más de 1 año, dejé que me besara en la puerta. No era el beso apasionado de nuestra juventud, sino algo más profundo, un beso que sabía el sabor del arrepentimiento y la esperanza. Porque al final, aprendí que el amor verdadero no es ignorar las heridas, sino aprender a vivir con ellas. James encontró la redención en la simpleza, mamá encontró la adaptación. Y tal vez, solo tal vez, Nathan y yo encontraríamos una manera de no olvidar, pero sí de seguir adelante, cojeando, asustados, pero juntos en una nueva definición de lo que significa amarse después de que todo se rompa.
El precio de su redención fue vivir todos los días con el conocimiento de que casi nos destruye. Y el mío fue aprender que sanar no significa volver a ser quien éramos antes, sino convertirse en alguien más fuerte, quien lleva sus cicatrices no como vergüenza, sino como evidencia de supervivencia. Y quizás eso fuera suficiente.